Comenzar sin antes darle la bienvenida a todos aquellos que nos ven a través de la red de internet a nivel mundial. Sean bienvenidos a la casa de Dios. Hoy el Señor hablará poderosamente a nuestras vidas. Solamente te pido que, como dice en Deuteronomio 28, acontecerá que si escuchares atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra los mandamientos, decretos y estatutos que yo te prescribo hoy, estas bendiciones te seguirán y te alcanzarán. Lo único que tú y yo tenemos y debemos de hacer es estar atentos a la palabra de Dios, porque es la palabra de Dios la que nos va a instruir, la que nos va a revelar, la que nos va a decir todas aquellas cosas que nosotros necesitamos en nuestro diario vivir. Vivimos en este mundo. El Señor Jesús dejó bien claro cuando dijo: Padre, no te pido que los quites del mundo, sino que los apartes del mal. Estamos viviendo aquí y cada uno de nosotros desarrollamos una dinámica de vida. Cada uno de nosotros tenemos un oficio, un trabajo, una profesión, y tenemos una problemática existencial de manera particular. Pero todos los que estamos aquí tenemos un solo sentir, un solo pensar, una fe, un bautismo y un Señor. Y creo, siento, pienso y creo que tú y yo compartimos esta misma idea. Es Jesús la solución a todos nuestros problemas. Amén. Por eso es, y tenemos fe en que Él, en torno a Él, nos reunimos. Hoy quiero tratar contigo algo, y acompáñeme rapidito al libro de Génesis. Espero que el Espíritu Santo me dé la capacidad, la elocuencia y la hilaridad para dártelo tal como me lo dio el Señor. Capítulo 1, versículo 28. Déjame hacerte un comentario inicial, una pequeña reflexión. A veces hay temor de abordar los temas en otra connotación o de otra forma, por tener el temor o la inseguridad de que va a perder espiritualidad. Pero ahorita tú vas a ver que si utilizamos algo que sea sinónimo, algo que signifique prácticamente lo mismo o sea lo mismo, no pierde espiritualidad, mas sin embargo nos sirve para una mayor interpretación de las escrituras. Esto que te voy a decir tal vez no rompa con la imagen, sino que te dé otra imagen de Jesús. Siempre vemos a Jesús preocupado o teniendo compasión por la multitud, porque los veía desamparados y dispersos como ovejas que no tienen pastor. Se condolía de las cosas, se preocupaba, pero a la vez te digo que esto tal vez te parezca otra faceta de Jesús, dándole otro tipo de connotación, mas sin embargo el significado es lo mismo. ¿Por qué? Porque era a la vez tremendamente exigente con todos aquellos que nos decimos sus discípulos y que queremos seguir. Pero mira, te lo voy a mostrar que está desde el principio. El mismo Padre, dice Génesis capítulo 1, versículo 28, desde el 27 vamos a comenzar. Así dice la preciosa palabra de Dios en el nombre de Jesús. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Voltéame a ver, por favor. Quiere decir que indistintamente lo que se va a decir hoy, lo que se va a predicar hoy, o la enseñanza que el Espíritu Santo, según torne, de acuerdo a la necesidad del pueblo, es indistintamente aplicable tanto a varón como a mujer. ¿Por qué? Porque dice que a una misma imagen nos creó. O sea, que esto que vamos a ver el día de hoy es aplicable indistintamente a tanto a varón como a mujer. Dice 28, y los bendijo Dios, y los bendijo Dios. Ponme atención tantito. Al bendecirnos, encierra, aglomera, aglutina muchísimas cosas. La bendición de Dios no tan solo es para que nos vaya bien, sino que nos capacita, nos respalda, nos da soporte. La bendición de Dios quiere decir que lo podemos hacer, que está en nuestras manos,
que estamos capacitados, que sí se puede con la ayuda de Dios, porque para eso fuimos creados. ¿Qué? Ahorita lo vamos a ver. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, fructificad y multiplicaos, llenen la tierra, sojúzguenla, señoreen en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se muevan sobre la tierra. Fructificad, o sea, fructificad, llevar fruto. Acompáñame al libro de Juan, capítulo 15. Te estoy mostrando que desde el principio, en Génesis capítulo 1, versículo 28, Dios dio la orden de que teníamos que ser fructíferos y multiplicativos. Pero a veces se tiene temor de predicar de otra forma, pensando que pierde espiritualidad, cuando es esto o el abordar un tema desde otro punto de vista, pero para que sea mejor comprendido y se pueda poner por obra, y esto dé tremendos resultados. Juan capítulo 15. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, ¿qué hará? Lo quitará. Voltéame a ver. Dice Jesús, dice mi Padre que todo pámpano que en mí no lleve fruto, lo quitará. Porque desde un principio te bendijo, te capacitó, te respaldó, te dio la fuerza, te dio la inteligencia, te dio la creatividad. Pero si no das el fruto o sinónimo, lo vamos a abordar desde esta manera, si no das los resultados que Él espera, ¿qué dice que hará? Lo quitará. Fruto, así como el fruto de manera literal en un árbol es el resultado primeramente de una buena siembra, de una buena preparación de la tierra, de un buen crecimiento, de unos buenos nutrientes, de un buen cuidado. El fruto, los resultados de tus obras y de mis obras es lo mismo. Es el resultado de una buena preparación, el resultado de una buena consagración, el resultado de poner atención a las cosas de Dios y no tan solo estar especulando con la palabra. El jueves te dije que es necesario que tú y yo hagamos conciencia, que tú y yo hagamos muchísimas cosas. Tenemos que razonar, tenemos que hacernos conjeturas, tenemos que sacar deducciones. ¿Por qué? Porque el Jesús que tú y yo conocemos como compasivo, como amoroso, también es estricto, es disciplinado, y dice que si tú y yo no llevamos fruto, nos va a quitar. Todo pámpano que en mí no lleve fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, ¿qué hará? Lo limpiará para que lleve más fruto. O sea que no tan solo exige resultados, sino que exige resultados abundantes, abundantes. Y primeramente quiere que el fruto sea bueno, porque todo árbol da buenos frutos, porque el árbol se conoce por sus frutos. Y si estamos hechos a la imagen y semejanza de Él, jamás ha salido un mal fruto de Jesucristo. Jamás ha salido absolutamente nada malo del Padre, sino que toda la creación gime y clama y manifiesta su grandeza, manifiesta su amor, manifiesta su poder. Y aquí dice que que estamos puestos para que llevemos fruto, mucho fruto, buen fruto. Y otra cosa más dice, mira lo que dice en versículo 16. No me elegisteis vosotros a mí. Voltéame a ver. Algo muy importante. El Señor Jesús hace una selección. Tú te sientas ahí, tú te sientas aquí, tú te sientas aquí. A ti te toca esa silla. Con ustedes quiero hablar, porque a ustedes les di la encomienda de ser fructíferos, multiplicativos, sojuzgativos, señoreativos, porque les voy a encomendar una misión para la cual todos están preparados, porque los bendije, los capacité y los respaldo, y yo soy el que los envío. Nada más quiero que su fruto sea un buen fruto. ¿Por qué? Porque la simiente mía
y la simiente de mi Hijo, que es la semilla, está en ustedes. Y por lo tanto, no tan solo les pido, sino que les exijo, porque si no los voy a quitar. Les exijo que lleven fruto, que lleven mucho fruto, y que su fruto, porque no me eligieron ustedes a mí, sino que yo te elegí a ti, y jamás te voy a pedir algo que tú no puedas hacer. Yo no voy a poner cargas más pesadas de las que tú puedas llevar. Si yo te pido algo, es porque sé que tú lo puedes hacer. Si yo te demando algo, es porque sé que antes te di la provisión, antes te di el equipo, antes te di las herramientas. Si yo te exijo algo, es porque sé en quién he confiado y sé en quién he puesto la capacidad. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto, fíjate bien, y los he puesto, dice aquí, para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. Ponme atención. Buen fruto, mucho fruto, y que permanezca. O sea, que las características de virtud que hay de manera literal en este árbol, si este árbol está bonito, porque tuvo buen cuidado, porque fue bien atendido, porque fue bien nutrido, las características de este árbol se tienen que ver en el fruto. Y no tan solo, pero tienen que ser multiplicadas, porque fue bien tratado, fue bien cuidado, fue bien alimentado, y se le exige más todavía a ese árbol que fue buen cuidado. ¿Qué se le pide? No tan solo que dé el fruto de acuerdo a las virtudes de la semilla que fue con la que fue sembrado, sino que ese árbol tenga todas las características de la semilla, pero que sea mejorada. El árbol tiene que llenarse de frutos. Ahora, pero no por ser una tremenda cantidad de fruto, la calidad del fruto se va a diluir. La calidad de eso que se está viendo, la esencia que está en la semilla, tiene que estar en todos y cada uno. Tiene que permanecer en este, no porque crean en mí millones. Cada vez que se convierte uno, a cada uno le va tocando una menor porción de mi Espíritu Santo. No, yo no doy mi espíritu por medida. Cuando lo doy, amén. Y todos ustedes recibirán poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y serán testigos de que el fruto no ha perdido sus cualidades, de que el fruto no ha perdido sus virtudes, de que todo aquello que yo te pido, tú lo puedes hacer. Por eso, hoy yo quiero tratar algo contigo, pero que lo abordemos desde este punto de vista. ¿Por qué? Porque lo está pidiendo Dios. Por lo regular, cuando dice, es que quiero que lleven fruto, casi siempre se piensa en que el Señor quiere que ganes muchas almas, que las lleves al templo, sí, pero no termina ahí. Porque la forma en que tú y yo vamos a llenar los templos, la forma en que tú y yo vamos a convencer, va a ser a través de que tú y yo no hemos perdido las características del líder inicial. ¿Por qué? Porque el Señor puso en nosotros algo, en todos, varón y hembra los crió a su imagen y semejanza. Buen fruto, buena semilla, fructifiquen como yo. Yo soy multiplicativo y ustedes lo pueden ver. Por eso quiero el título: líderes de resultados. Te digo que a veces se tiene temor de abordar el tema dándole otra connotación, pero es lo mismo. Cuando el Señor te dice, yo quiero que lleves fruto, tu fruto permanezca y que el fruto sea bueno, quiere decir que Él espera de nosotros buenos resultados. Él espera de nosotros buenas obras, líderes de resultados. Cuando a ti y a mí nos hablan de líderes, ¿qué se te viene a la cabeza? A mí se me puede venir Martin Luther King, Nelson Mandela, ¿quién más se te ocurre? La Madre Teresa de Calcuta. ¿Qué había en ellos?
lo mismo que hay en ti y en mí. Nada más que te voy a ocupar las escrituras para darte una historia bíblica, para que veas cómo cuando tú y yo nos apartamos de Dios, no es que se pierdan las características o los atributos que Él ya puso, sino que de alguna u otra manera dejamos de ejercitarnos en ellos. Para eso te voy a pedir que me acompañes al libro de Samuel, Primera de Samuel, capítulo 22. Casi todos llegamos así, como lo vas a ver ahorita. Llegamos no confiando ni en nosotros mismos. Llegamos con un semblante de derrota. Llegamos indecisos, inconstantes, cavilantes. Así llegamos a los pies de Jesucristo, porque así lo dice la palabra: necio, vil, menospreciado, lo que no es. A veces muchos derrotados por o afectados por las derrotas, pero con un pensamiento no muy propio o no muy productivo. Pero cuando tú ya estás aquí y comenzamos a leer la palabra, si yo te digo única y exclusivamente que nuestra misión es única y exclusivamente llenar los templos de almas, y que ahí para la cosa, no, porque no se cumpliría la función para la cual tú y yo estamos aquí, ni se ha cumplido en los apóstoles, ni se cumplió en estos, no, porque a los mismos discípulos les dijo: todo en pámpano que en mí no lleva fruto lo voy a quitar, porque para esto te elegí, para esto te llamé, para que, y no me elegiste tú a mí, sino que yo te elegí a ti, por lo tanto te exijo. Capítulo 22, estamos hablando de un líder y de la formación de unos líderes. Yéndose luego David de ahí, huyó a la cueva de Adulam. ¿Estás conmigo? Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron ahí a él. Voltéame a ver. Algo tenía David. Algo tenía David. Algo tenía de distinto a sus hermanos, que era su manera de pensar. Y esa es la que quiere Dios, que tú y yo cambiemos. Que cambiemos nuestro entendimiento, que no nos dé temor de aplicar las escrituras en otra connotación, teniendo temor de que se pierda espiritualidad. No, hermano, dice aquí: su padre lo supieron y vinieron ahí a él. 2, y se juntaron con él, fíjate, todos los que, los afligidos, y todo el que estaba como, y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. No hay ninguna distinción entre aquellas épocas y entre las de hoy, hermano. Se juntaron a él. Dice aquí que todos los que estaban afligidos. ¿Por qué puedes tener aflicción tú? ¿O por qué puedo tener aflicción yo? Aflicción quiere decir estar en congoja, estar en tristeza, estar deprimido porque algo no te salió, algo no resultó, algo no tuvo un buen fin, algo no tuvo los resultados que tú esperabas, y por eso te afliges. Y por eso a veces el ser defraudado, a veces el ser decepcionado te aflige. Y aquí no era distinto. Vinieron a él los afligidos. Pero también hay otra parte en la que tú y yo entramos, y que también se da aquí: los endeudados. ¿Por qué? Por la escasez, por la mala administración, por el mal empleo de los recursos o la falta de los mismos. Pero todo esto, la aflicción, el endeudamiento, da como consecuencia también que haya otros que a los que les ha acontecido lo mismo, que estén en amargura de espíritu, porque no se han podido realizar los planes. Por eso el Señor agarró a Pedro, agarró a Mateo, agarró a Marcos, agarró a Lucas y le dijo: les exijo que lleven fruto, que den buen fruto, porque yo me voy a encargar de sembrar en ustedes la buena semilla, y esa semilla tiene que germinar primeramente en ustedes, y ese fruto tiene que multiplicarse y que no se pierda
cuando ustedes se lo transmitan a otros, porque lo que yo les di tiene que permanecer en aquellos y así sucesivamente. Este es el inicio. Así llegamos tú y yo. Ahora, tú estás batallando el día de hoy. Tal vez estés en los albores, estés en el principio de una formación de un líder que no tan solo tiene la obligación de dar resultados, pero no queda ahí, hermano. ¿Qué más les exige el Señor? ¿Qué más les exige a estos discípulos, a ti y a mí? Ese líder tiene que hablar con la verdad, como él habló. ¿Qué otro requisito quiere en ti? Que sea ejemplo. ¿Qué otro requisito? Me voy a ir rápido. Que dé resultado. Ahora, hay quien se deprime por no tener las herramientas, no tener los recursos para dar resultados. Déjame decirte, y te voy a poner un ejemplo del mundo. ¿Qué tan perseverante fue Nelson Mandela, que lo único que tenía era una idea, era un propósito, era una misión, pero tremendamente poderosa, pero era buena? Y ni 20 y tantos años de cárcel lo hicieron desistir. Qué tan firme era el propósito de Jesucristo que ni aún la misma muerte lo pudo detener, y cumplió el objetivo, hermano. Que tú y yo fuésemos libres, que habláramos con la verdad y que fuésemos ejemplos de sacrificio, pero no como él lo hizo, sino que hablemos con la verdad, que pongamos el ejemplo y sobre todo que demos resultados. ¿Por qué? Porque el padre de familia que está el día de hoy aquí, su familia quiere que dé resultados. La madre de familia, porque varón y hembra los crió, los hijos quieren que den resultados. Ahora, quiero que me acompañes al libro de Lucas, capítulo 19. Lucas capítulo 19, hermano, rapidito. Fíjate nada más, y te voy a poner un ejemplo, porque de él, si nuestro Señor Jesucristo es nuestro ejemplo, te voy para que tú veas la historia bíblica que hemos visto tantas y tantas veces. Fíjate, para que entendamos y comprendamos cómo actuaba Jesucristo y cómo tenemos que actuar tú y yo. Porque cuando llegaba a un lugar, primeramente sanaba, después predicaba, enseñaba y hacía muchísimas cosas, echaba mano de todos los recursos, pero iba más allá, porque en él había todo lo que tú y yo tenemos y necesitamos para dar buenos resultados. Mira lo que dice aquí: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y ricos. Voltéame a ver. Muchas personas piensan que no tiene nada que ver, no se puede mezclar la política con la palabra de Dios. Mira dónde fue Jesús, mira con quién tuvo que ver, con el jefe de Hacienda. El jefe de Hacienda, si tú investigas, el jefe de los publicanos era el jefe de todos aquellos que cobran impuestos, hermano. Al igual que Mateo era un recaudador de impuestos. Pero este era jefe, este era el jefe de Hacienda, como el día de hoy. Mas sin embargo Jesús, para dar resultados, no le dijo: ¿sabes qué? Dile que están demasiado exagerados los impuestos, dile que no podemos pagar tanto. O sea, no le dijo: quéjate. Le dijo: es necesario que yo pose en tu casa, es necesario que yo vaya contigo. ¿Por qué?
primeramente entró en diálogo con él. Primeramente te tengo que mostrar, porque yo quiero que tú des resultados, pero no puedes dar resultados si primeramente el deseo no surge de tu interior. Quiero primeramente afectar tu conciencia para que veas que lo que estás haciendo no está bien y eso te lleve a cambiar con las demás personas. Los resultados que Jesús da es una obra interna que se manifiesta exteriormente. Y mira lo que dice aquí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió como gozoso, gozoso. ¿Por qué? No lo dice aquí, pero por lo que dicen los versículos que siguen, había algo que estaba causando problemas. Primeramente era su conciencia. Primeramente él sabía que el pueblo estaba recibiendo cargas más pesadas en cuanto a los tributos, en cuanto a los impuestos, pero ya comenzaba a redarguirle. Otra cosa es que tenía problemas en su hogar, y eso lo vemos. Dice aquí: entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos que hacían, murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Voltéame a ver. A veces tú y yo estamos limitados por ideologías. A veces tú y yo estamos limitados por falsas doctrinas que han surgido de aquí mismo, pero por una mala interpretación. Jesús fue directamente hacia el jefe de hacienda, que en este caso era Zaqueo, porque estaba afectando a toda una comunidad, estaba afectando a toda una aldea, estaba afectando a toda una ciudad. Y él fue con el responsable directo y platicó con él, entabló diálogo no le importó que aquellos que lo consideraban como un líder mesiánico y un líder espiritual, a él no le importó que no lo consideraran tremendamente espiritual por haber entrado a la casa de un pecador y a alguien que los tenía oprimidos. Él sabía que para dar resultados había que dar un paso más, así como el Señor te dice: para que tú des resultados, tienes que primeramente afectar. Un líder que da resultados tiene que afectar de manera positiva las conciencias, tiene que afectar de manera positiva las vidas, tiene que afectar de manera positiva las acciones, tiene que afectar todo aquello que no está produciendo resultados. Jesús, donde llegaba, afectaba, pero de una manera sabia, porque primero hacía congregar a la multitud a través de suplir sus necesidades. Se congregaban y les comenzaba a hablar, y él sabía dónde estaba el meollo del asunto. Cuando esta multitud se quejaba y les decían: es que no tenemos dinero, nos cobran por todo. ¿Y quién es el responsable? Era necesario pasar por Jericó, y pasó y vio, y él sabía que él era el jefe de hacienda, que él era el jefe de los publicanos, y no tuvo el menor recato, él no tuvo el menor miramiento y no tuvo el menor prejuicio en ir directamente con él, y empezó a dialogar. Tal vez no diga todo el diálogo que tuvo con Zaqueo ya una vez que estaba en su casa, pero lo que sí te puedo decir es que él buscó la manera de entablar un diálogo y hacerle patente las necesidades del pueblo. Por eso Zaqueo, mira qué contestó en el versículo 8. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo, ¿qué? Cuadruplicado. Y entonces él se dio cuenta, ¿sí? Entonces Jesucristo quiere que tú y yo nos demos cuenta de que tenemos que afectar, pero no de manera negativa a través de críticas, murmuraciones o falsas especulaciones de la palabra. Por eso los 3 requisitos que yo te puse de un líder es primeramente que hable con la verdad, que sea ejemplo
y que dé resultados. ¿Pero qué resultados? Primeramente te dije que el árbol tiene que dar buen fruto, tiene que llevar mucho fruto, y además el fruto tiene que permanecer. Los mismos atributos de Jesucristo los tenemos tú y yo, nada más que tenemos que saber aplicarlos. Por eso el Señor dice en Romanos capítulo 12, versículo 2, que tenemos que renovar nuestro entendimiento, porque hemos oído muchísimas aplicaciones de la palabra, pero que no están dando resultados. Cuando el Señor Jesús se fue directamente a la casa de Zaqueo, ¿y qué pasó? Disminuyó el gravamen de los impuestos. Si alguien es defraudado, se lo devuelvo cuadruplicado. Te voy a poner otro ejemplo. Mateo capítulo 9, versículo 9. Mejor acompáñame ahí mismo a Lucas capítulo 5. Tú tienes que discernir, hermano, voltéame a ver, antes de continuar. Tú tienes que discernir, ¿por qué se te predica todo esto? Porque a veces queremos ciertamente que toda dádiva y todo don perfecto proviene de lo alto. Pero si yo te pregunto, ¿nos los va a dar o ya no los dio? Ya no los dio, hermano, ya no los dio. Entonces, a veces levantamos constantemente nuestras manos hacia el cielo, levantamos nuestras miradas nuevamente hacia el cielo, levantamos, exclamamos y gemimos a través de una oración, cuando ya todo está dado. Nada más que no ha habido una buena interpretación de las Escrituras, no ha habido un buen asimilamiento de la sabiduría de Dios, no ha habido una aplicación práctica de todo aquello que Dios quiere que pongamos por obra. Por eso los resultados que hemos obtenido en nuestro caminar cristiano a veces han sido medianos, 2, 3, como dicen por ahí, o ahí pasándola, y no es así. ¿Por qué? Porque Jesús quiere que aprendamos de todo lo que Él hizo. Una historia más, Lucas capítulo 5, el subtítulo, ¿cómo dice? La pesca, ¿qué? Milagrosa. Y mira lo que dice aquí: aconteció, quiere decir que sucedió, que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Había mucha gente ávida de que se le resolvieran sus problemas. Había mucha gente que quería buenos resultados, estaban cansados de la pobreza, de los impuestos. Pero Jesús, al contrario de lo que muchos piensan, cuando le dio de comer a la multitud, fue tan solo para enseñarles que en Él sí se podía confiar. Pero ahora ustedes denles de comer, les dijo, y recojan las cestas. Pero cuando vengan vientos contrarios, acuérdense que yo estoy con ustedes y que la semilla, la esencia, la capacidad, el respaldo que el Padre me dio a mí es el mismo que yo les doy. ¿Por qué? Porque si yo le entregué buenas cuentas al Padre, yo le dije: Padre, de los que me diste, ninguno se perdió, y todos están dando buenos resultados. Algunos de manera paulatina y progresiva, pero todos van marcha adelante. Mira lo que dice aquí: 2. Y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, ¿qué hacían? Ahora se fue con la directiva de la Secretaría de Pesca, hermano. Se fue allá, porque déjame decirte que Pedro era un pudiente pescador, porque para tener varias barcas en aquel tiempo, las barcas costaban, hermano, ¿sí? Mas sin embargo, quiero pensar que el presidente de la mesa directiva era Pedro, de pescadores, porque él era el que hablaba, él era el que siempre hacía, era el líder que estaba obligado a darle resultados a aquellos que habían confiado en él. Mas sin embargo, mira lo que dice aquí: y estaban lavando las redes porque no había habido resultados buenos. Entonces, aquel del cual tenemos que imitar, tampoco tuvo ningún empacho, ningún miramiento o ningún prejuicio en ir directamente. Y este líder, Pedro, que quería afectar
a las multitudes de manera positiva porque se dio cuenta de que los recursos para que el pueblo estuviera bien venían de la pesca. La economía de ese pueblo era la pesca y estaban preocupados porque de no realizarse o de no dar buenos resultados, el pueblo se iba a ir para abajo, las familias iban a ir para abajo. Pero este Pedro nunca se cerró al diálogo, nunca se cerró a nuevas expectativas, nunca cerró su mente ni su corazón a nuevas interpretaciones de las leyes. Y se dio cuenta que el que le estaba hablando le hablaba con autoridad. Y se dio cuenta que aquel que le estaba hablando le hablaba con conocimiento. Y mira lo que sigue. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sintiéndose y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Te pregunto, ¿qué les enseñaba? ¿Qué les enseñaba? La palabra. Y les decía que la palabra tiene poder, y bienaventurados todos aquellos que confían en mi Padre, y bienaventurados aquellos, todo, pero no quedaba ahí, sino que hizo un diálogo con Pedro. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro. Quiero ver que de los líderes que yo escojo, como te escogí a ti, quiero ver qué tanta apertura tienes y qué tanto te interesa afectar, o qué tanto te interesa no tan solo tu familia, sino todo el padecimiento del pueblo. Por eso el día de hoy, tú que eres un líder del Señor, del cual el Señor espera resultados, quiere ver qué tanto te interesa no tan solo tus problemas particulares, porque Jesús se interesó en los problemas del pueblo, en las necesidades del pueblo. Y mira lo que dice aquí: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: maestro. ¿Cómo le dijo? Maestro, maestro. Te pregunto, ¿cómo cuánto tiempo tenía Pedro de conocer a Jesús? Poco tiempo. Pero en ese poco tiempo de trato, de diálogo, se dio cuenta que era un líder de resultados. Porque cuando le decía al cojo levántate, se levantaba. Cuando le decía que se multiplique el pan, le dio de comer a 5,000. Cuando le decía que se levante Lázaro, se levantó. Entonces él, cuando la gente espera de ti, pero esto es para ti, la gente espera que cuando él te pregunte algo, los incrédulos esperan que cuando vienen a ti, tú les contestes de manera contundente, radical, pero que también tengas apertura para escucharlos. ¿Por qué? Porque de esa manera tú y yo vamos a afectar no tan solo las conciencias, sino las actitudes de todos los otros demás. Y también ellos esperan resultados porque están en padecimiento. Cuando Jesús vio a la multitud como ovejas que no tienen pastor, las vio dispersas y desamparadas. ¿Por qué? Tronándose los dedos, afligiéndose, así como David, cuando se metieron todos a la cueva de Adulam, entraron todos afligidos y todos menesterosos y todos con amargura de espíritu, como hay muchísima gente el día de hoy. Pero vamos a seguir. Mas respondiendo Simón le dijo: maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, más en tu palabra echaré la red. O sea, si tú estás hablando verdad, como corresponde a un líder de resultados, esto tiene que ser efectivo. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Ahora, la multitud lo comprobó. ¿Por qué? Porque mira, entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca. Fue directamente, primeramente con Zaqueo, el jefe de Hacienda, después se fue a la Secretaría de Pesca. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? Porque sabía que también en las instituciones es donde se rige el destino de los pueblos. Él sabe ir a los principales, y cuando tú le hablas a un principal padre de familia y le dices razones que afecten su conciencia y le hablas con palabra de verdad, pero también está respaldado por los hechos tuyos y por el ejemplo tuyo, y sobre todo ven los resultados que ya tú tienes,
Entonces le van a decir, Pedro les hizo señas a los demás, echen la red para allá, porque no tan solo habló con el jefe de Hacienda, conociendo lo que es pagar tributo, conociendo lo que es recaudar impuesto, conociendo lo que es cargas pesadas, sino que también sabe de corrientes marítimas, también sabe de la afluencia de los peces, también sabe de la vida de mar, y por lo tanto yo le voy a hacer caso. Por eso tú y yo hacemos bien en seguir las cosas de Jesucristo, porque es un líder de resultados. Amén. Y dice aquí, entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Te pregunto, ¿no lo sabía Jesús? Claro, sí. Nada más que también quiero que sepas esto, que a ti te voy a hacer mi discípulo y espero los mismos resultados. Y espero que lo que yo hice contigo, primeramente entablar, demostrarte, para afectar tu vida, afectar tu manera de pensar, y que nunca te cierres al diálogo, que siempre platiques con tus compañeros, y que nunca creas tú que eres el único sabio en su propia opinión, y que no creas que eres tú el único que tiene la mejor opción. Por eso yo te demostré hoy que cuando tú me hiciste caso a mí, las redes se llenaron. Mateo capítulo 9. Versículo 9. Pasando Jesús, ¿ya lo tienes, hermano? Pasando Jesús de ahí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos. También era un recaudador de impuestos. Acuérdate que Zaqueo era el jefe de Hacienda. Mateo era el recaudador, el que va y cobra. Pero también le dijo, ven, sígame, porque a ti la gente te odia, igual que a Zaqueo, por lo que estás haciendo, porque saben que el esfuerzo de su trabajo, mucho te lo tienen que dejar a ti, pero quiero algo contigo. ¿Por qué? Porque a ti te voy a escoger para líder, ya una vez que comprobaste lo que es ser odiado, ya una vez que comprobaste que es tener la repulsión de la gente, ahora yo te voy a convertir, ahora yo te voy a hacer mi discípulo, porque quiero que seas un líder de resultados positivos y buenos para el pueblo. Pasando Jesús de ahí, vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, ¿qué le dijo? Sígueme. ¿En qué? ¿En su caminata? Sí, en su pensar, o sea, en su caminar nada más, físico no. Sígueme en cada una de mis acciones, sígueme en cada uno de mis pensamientos, sígueme en cada una de mis palabras, sígueme en cada una de mis actitudes, sígueme. Te voy a enseñar, si tú vas aquí pegado conmigo, te voy a enseñar a hablar, a pensar, a discernir, a cómo dar resultados, porque hasta el día de hoy vas caminando y lo que ya quieres es llegar rápido a tu casa, porque hay mucha gente que te odia. Dice aquí, y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús. ¿Y quién? Voltéame a ver. Jesús y sus discípulos, publicanos y pecadores, pueblo en general. Pueblo en general. Estoy aquí con el recaudador de impuestos y vengo de hablar con el jefe de Hacienda. Vengo de hablar, de entablar un diálogo, y me dijo que si a alguien ha defraudado se lo devuelve cuadruplicado. Y ciertamente afecté su conciencia y esto causó impacto. Un líder tiene que afectar de manera positiva. Tú tienes que afectar tu entorno. Tú tienes que afectar de manera positiva las conductas. Porque si lo que tú dices no causa nada, hermano,
es que no hay absolutamente nada en ti y Dios ya puso algo. No lo estás usando o no estás haciendo uso y recurso de ello. Porque tú y yo como líderes de resultados, a veces queremos estar completamente, a veces decimos, Señor, lléname de tu preciosa y fresca unción, lléname de tu poder, ya lo tienes. Pero para que explotes aquí en el altar, no. Primeramente para que hagas uso y recurso allá en tu familia. ¿A quiénes son los que primeros tienes que afectar? A tu familia. Tienes que afectar de manera positiva, diciéndoles, hay una nueva criatura aquí en este padre de familia, hay una nueva manera de pensar aquí en esta familia, hay una nueva disciplina que se va a imponer, y cuando ellos vean los resultados va a ser impactante lo que ellos van a ver. Cuando Jesús sanaba a alguien era impactante, mas sin embargo esto no bastaba para que le creyeran, porque cuando multiplicó los panes, después le dijo, ustedes me siguen porque les doy de comer. Y no se trata de eso, porque yo quiero que el día de mañana ustedes les den de comer. Y si ustedes no pueden multiplicar el pan, te voy a decir algo, si ustedes no pueden multiplicar el pan, aunque no sea de manera milagrosa, sino de manera disciplinada y a través de un trabajo, entonces quiere decir que no han entendido nada. Hay gente que quiere que las cosas se multipliquen de manera milagrosa, y el milagro lo hace Dios a través de afectar tu conciencia, a través de renovar tu entendimiento, a través de iluminar tu razón. Y eso fue lo que hizo con Mateo. Pero a Jesús no le importó entrar a la casa y que los demás estuvieran allá diciendo, es que este de espiritual no tiene nada, porque le está dando otra aplicación a la palabra, se está sentando con publicanos y pecadores, y así no dice, no es así. Él buscaba resultados en Mateo y los tuvo, hermano, los tuvo. Cuando te toma a ti, porque acuérdate que Él fue el que te eligió a ti, y tú y yo estamos obligados a dar resultados. Mira lo que dice 11. Cuando vieron esto los fariseos, dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? ¿Quiénes eran los fariseos? Mucho conocimiento, pero pocos resultados, hermano. Mucho conocimiento, pero pocos resultados. Mucha presencia, pero pocos resultados. Mucha sabiduría supuesta, pero pocos resultados, en beneficio de toda una comunidad, en beneficio de una familia. Lo que había era una acrecentada vanidad. Dice aquí, al oír esto, versículo 12, Jesús le dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino que los enfermos. Los enfermos. Ahora, de ahí, Lucas capítulo 10. Esto que te estoy diciendo, primeramente fue a la Secretaría de Hacienda, después se entrevistó con un recaudador de impuestos y ahora se dirigía hacia la Secretaría de Salubridad y Asistencia, hermano. ¿A quién crees que fue a ver? Que era médico. A Lucas. Lucas capítulo 10. Y no batalló mucho, hermano. Lucas capítulo 10. ¿Qué le dijo? Yo quiero que tú afectes e impactes y sobre todo que ejerzas influencia sobre todos aquellos. Ya le dije a Zaqueo, ya hablé con Mateo y le dije, sígueme en todo mi andar, imítame, porque quiero que impactes, ¿sí? Quiero que afectes, quiero que ejerzas influencia. Señor, ¿y yo qué? Lucas, yo soy médico, sí, yo quiero que al afectar tu conciencia no nada más trabajes por un salario o por devengar un salario o porque te quieres beneficiar de los demás.
yo quiero que en ti haya esencia, porque yo tengo compasión de ellos y quiero que como médico tú tengas compasión de ellos. Y para esto, mira lo que la parábola del buen samaritano, porque hay quien tiene el poder en su mano para ayudar y no lo hace. Y los resultados son negativos, te van a odiar. ¿Sí? Mas sin embargo, tú, Lucas, tú que eres de la Secretaría de Salubridad y Asistencia, no quiero que cuando alguien no tenga para el parto, se muera por no poder tener el hijo ahí afuera. No quiero que alguien que no tenga un seguro social se muera por no recibir atención. Yo quiero que tú afectes, impactes. ¿Por qué? Porque el conocimiento y la sabiduría te la doy yo. Que mi Espíritu Santo te redarguya cuando tú nada más trabajes por dinero. Porque yo no trabajé por dinero. Mas sin embargo, había muchos que me querían dar. Había muchos que querían el poder. Mas sin embargo, a ti, Lucas, como eres médico, te pido que ese juramento que tú haces de servir a los demás, pues afecte, impacte y ejerza influencia sobre los demás para que te imiten. Y si tú eres presidente de una mesa directiva o de una asociación de médicos, pues que esto afecte a los demás para que sepan que no tan solo por dinero trabajas y que si alguien va y requiere de tus servicios, tú juraste aliviar el dolor, tú juraste prestar atención médica, tú juraste. Pero yo quiero líderes de resultados, porque de esa manera van a llenar mis atrios de almas, porque van a ver que tú eres un líder de resultados satisfactorios, pero no única y exclusivamente para su propio provecho. Cuando toda la multitud vio que Jesús se preocupaba por ellos, ellos comenzaron a imitarle. Pero también puede haber alguien que dé resultados malos, hermano, estando en un puesto bueno, como la tesorería. ¿Quién crees que era el tesorero? ¿Quién era, hermano? Judas, el que llevaba la tesorería. Mas sin embargo, escuchó todo lo que decía. Estaba entre ellos, pero no era de ellos. Era de ellos. ¿Por qué? No quería imitar la honestidad. No quería imitar a todo aquello que afectaba e impactaba de manera positiva. Y sobre todo, no quería dejarse influenciar por las labores altruistas de Jesús y de los otros discípulos que antes hacían lo incorrecto, pero ahora seguían a Jesús. Habrá mucha gente, hermano, habrá mucha gente que ahora que está viendo resultados en ti, quiera criticarte y quiera murmurar de ti, como lo hicieron con Mateo, con Marcos, con Lucas, con Juan, como lo hicieron con el mismo Jesús. Pero te enseñé cómo comenzó David, pero ahora déjame un poquito más la historia. Samuel, Primera de Samuel, rapidito, hermano. Perdón, Primera de Crónicas 11. Te enseñé quiénes fueron los que llegaron a la cueva, aquellos que no tenían ni siquiera el semblante de nada, hermano. No tenían el semblante de nada, pero el Señor a través de David, fíjate nada más, voltéame a ver, Primera de Crónicas, capítulo 11, capítulo 12, perdón. Mira lo que dice. Estos son los que vinieron a David en Siclac, estando él aún encerrado por causa de Saúl, hijo de Cis, y eran
¿De los qué? De los valientes de David. Gente completamente transformada porque tenían un líder que afectó su manera de pensar. Tenían un líder que impactó sus vidas con su ejemplo. Tenían un líder que daba resultados y ejercía influencia sobre ellos. Y ahora aquellos endeudados, aquellos afligidos, aquellos que estaban en la amargura de espíritu, ahora eran los valientes de David. Pero ¿qué les encomendó David? Capítulo 12, versículo 32. ¿Ya lo tienes? De los hijos de Isaacar, 200 principales. ¿Cómo eran? Entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía de hacer. Ahora estaban en la verdad, ahora eran ejemplo, ahora tenían que ejercer influencia, ahora tenían que impactar, ahora tenían que afectar. ¿Por qué? Porque eran entendidos. Anteriormente estaban en amargura de espíritu, estaban en aflicción, estaban encerrados en una cueva, pero David los sacó, así como Jesús te saca a ti del hoyo de la desesperación, así como rescata del hoyo tu vida, te corona de favores y misericordias, pero te encomienda que lleves fruto, te encomienda que des buen fruto, te encomienda que tu fruto permanezca, que lo mismo que Él puso en ti, tú lo transmitas a los demás con el mismo ejemplo, con las mismas palabras, entendidos en los tiempos y sabían lo que Israel debía de hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Cuando alguien te sigue es porque alguna influencia ejerciste sobre él. Cuando alguien te sigue es porque afectaste su manera de pensar. No que cuando tú no tienes ningún poder para eso, porque no estás obrando correctamente, ¿qué dicen? Yo a ese ni loco, de seguirlo ni loco, mejor que haya un loco y no que haya dos. Así dicen allá afuera, pero cuando alguien está dando resultado, te siguen, saben lo que tienes que hacer, porque ven en ti que eres entendido en los tiempos. Dale tantito para atrás. Capítulo 11. Pero ¿qué hace el líder? Al igual que Jesús. Esto es una enseñanza, porque se esperan resultados. Capítulo 11 de Primera de Crónicas, versículo del 4 al 6. Entonces se fue David con todo Israel a Jerusalén, la cual es Jebús, y los jebuseos habitaban en aquella tierra, y los moradores de Jebús dijeron a David: no entrarás acá. Mas David tomó la fortaleza de Sión, que es la ciudad de David, y David había dicho: el que primero derrote a los jebuseos será ¿qué? Cabeza y jefe. ¿Qué hacía? ¿Qué hacía? ¿Qué hacía? Lo mismo que hace Jesús. Si tú estás en mí, nueva criatura eres. Las cosas viejas, y aquí todas son hechas. No tan solo te promete que tú vas a cambiar, porque va a afectar tu manera de pensar, va a impactar tu vida, va a transformar tu vida, sino que va a ejercer influencia. Y te dice: si tú estás en mí como yo estoy en ti, pídeme y te será hecho. Pídeme lo que quieras. Voy a hacer de ti una nueva criatura, voy a hacer de ti una nueva familia, voy a hacer de ti alguien que impacte, que afecte, que ejerza influencia. Vas a hablar con la verdad, vas a poner el ejemplo. ¿Por qué? Porque ahora el buen fruto, la buena semilla está en ti. Nada más que quiero que permanezca. Así como el Padre me la dio, yo te la doy a ti, y tú síguesela dando. Pero platica, establece diálogo, estimula a los tuyos. El que derrote será jefe. Y mira lo que dice aquí. Ahora, 9. Y David, como líder que da resultados, ¿qué iba haciendo? Adelantando y creciendo, y Jehová de los ejércitos estaba con él. Este líder de resultados se conformaba con lo que sabía, no. Se conformaba con lo que obtenía, no. Y todo eso lo veían. Cuando en ti, como padre de familia, tú no puedes permanecer ignorante y sin conocimiento, porque tus hijos demandan más. Y cada día esos niños que están ahí demandan mejores respuestas,
demandan mejores alternativas, demandan mejores hogares fortalecidos, cimentados, y esperan que los que están al frente, que son el padre y la madre, sean padres y líderes de resultados. Te pregunto, ¿se puede? Claro, claro. Mira, capítulo 11, versículo 14. Se pusieron ellos en medio de la parcela y la defendieron y vencieron a los filisteos, porque Jehová los favoreció con gran victoria. ¿Por qué? Porque querían imitar lo que hacía su líder. ¿Cuándo lo querían imitar? Cuando te quieren imitar, hacen todo lo que tú haces. Vieron que David defendió la fortaleza y ganó la ciudad, y estos hicieron lo mismo. Ahora, cuando tú eres un líder que impacta, que afecta y que ejerce influencia en tu empresa, en tu hogar, va a haber muchas personas que van a estar dispuestas a trabajar contigo. Va a haber muchas personas que van a estar dispuestas a seguirte. ¿Cómo lo podemos ver? Mira qué ejemplo tiene. Dice aquí 15: y 3 de los 30 principales descendieron a la peña a David, a la cueva de Adulam, estando el campamento de los filisteos en el valle de Refaim. Y David estaba entonces en la fortaleza, y había entonces guarnición de los filisteos en Belén. Estaban rodeados de problemas, estaban rodeados de los enemigos, así como tú puedes estar en tu casa rodeado de adversidad, así como tú puedes estar rodeado en tu empresa, rodeado de gente desleal, así como puedes estar rodeado en la sociedad de mucha gente negativa. Así estaban ellos, pero en ti ha puesto Dios algo para que seas líder de resultados, como lo fue Jesús. Jesús se movía en medio de la multitud. Te digo que fue con el jefe de Hacienda, fue a la Secretaría de Pesca, fue con el recaudador de impuestos, fue a la Secretaría de Salubridad y Asistencia, y le llamó la atención al tesorero. Amén. Pero mira, cuando mucha gente ve esto en ti, mira lo que pasa. 17. David deseó entonces y dijo: ¿quién me diera de beber de las aguas del pozo de Belén, que está a la puerta? Voltéame a ver. El pozo de Belén estaba allá donde estaban los filisteos, del otro lado de la guarnición de los filisteos. Estaba en el campo enemigo, y David, el líder que da resultados, tenía sed y sabía que aquel pozo era un pozo de agua limpia, y nada más externó. Cuando tú eres un líder de resultados y que tu familia ve que da resultados, cuando tú te sientes cansado, alguien va a querer hacerte un favor. Te traigo las chanclas, te sobo los pies, estás cansado, te acomodo la almohada, porque ya diste resultados, ya llevaste el sustento, ya procuraste el abrigo, ya procuraste el techo, ya procuraste la manutención. Y va a haber mucha gente. Y David dice: ¿cómo se me antoja un vaso de agua de aquel pozo? 18. Y aquellos 3 rompieron por el campamento de los filisteos y sacaron agua del pozo de Belén, que está a la puerta, y la tomaron y la trajeron a David. Mas él no la quiso beber, sino que la derramó para Jehová, y dijo: volteame a ver. O sea, lo que yo dije, ustedes se arriesgaron por mí. Sí, Señor. Fueron hasta allá. Yo nada más lo estaba diciendo que se me antojaba. Sí, Señor, pero has demostrado tanta gratitud para con nosotros y has mostrado tanta benevolencia, que mínimo es lo que podríamos hacer por ti. Satisfacerte cuando vemos que tú vas enfrente a la batalla. Cuando ves que a alguien, un líder que da resultado, ya sea tu padre o tu madre, que da resultado, haz algo por él, hermano. Jesús lo hizo, David lo hizo, y no era, cuando menos, sóbale los pies, pregúntale si llega cansado o cansada, haz algo, porque ese líder que entra cansado por la casa es un líder de resultados. Porque es fácil claudicar en lo malo, hermano. Es fácil claudicar y llevar el sustento, pero de manera negativa. Pero cuando alguien quiere dar resultados positivos en lo bueno, merece reconocimiento, hermano. Amén.
Y estos tres, y David dice, ¿cómo me la voy a tomar? Si esto les pudo costar la vida, mejor se lo ofrezco a Dios por sus vidas. Amén. Y mira lo que dice aquí. Mas él no la quiso beber, sino que la derramó para Jehová y dijo, guárdeme mi Dios de hacer esto. ¿Había yo de beber la sangre y la vida de estos varones que con peligro de sus vidas la han traído? Voltéame a ver, jovencito, jovencita, ¿qué diferencia hay de estos varones que se fueron allá? ¿Sabes tú los peligros que hay el día de hoy afuera? Y cuando tu mamá o tu papá salen a trabajar y tú te quedas y regresas, ¿sabes los peligros que corrió? ¿Sabes el esfuerzo que estuvo haciendo? ¿Sabes por todo lo que tuvo que pasar? ¿Sabes con todos los caracteres que tuvo que tratar? ¿Sabes con todas las personas que tuvo que dialogar? ¿Sabes lo que tuvo que hacer para ofrecer su producto? Para que tú estés bien, para que llegues, para que llegue a su casa y no tenga una mínima muestra de reconocimiento al mérito y al esfuerzo realizado. Cuando menos, acércale la silla, acércale las chanclas, sóbale los pies. Te pregunto, ¿se lo merece o no? Y él era el jefe, David, era el capitán, era el general del ejército. Pero dice, me siento empequeñecido al ver la muestra de lealtad de estos. Que tu madre o que tu padre se sientan satisfechos de la acción que tú emprendes cuando ella llega a su casa. Para todas aquellas que son madres solteras, y a ti que te la pasas reclamando, y a ti que no tienes el reconocimiento para con tu esposo o mujer, a ti que no tienes el reconocimiento para con tu madre, ahorita que ya estás grande, cuando ya todas las cosas ya están mejor, pero que te olvidas del sacrificio que ha hecho. Te pregunto, ¿has tenido un gesto como estos tres varones? Porque Jesús sí lo tuvo, hermano. Y ese líder que tienes en tu hogar, y ese líder que tienes en tu empresa, y ese líder que también ha visto en ti una gente necesitada, haz algo por ellos. Porque Jesús quiere que esta semilla que es buen fruto, lleves más fruto, pero que tu fruto permanezca. Te pregunto, ¿quieres que lo mismo que hubo en Jesús, que hoy hay en ti, lo hay en tus hijos? Claro, se tiene que multiplicar el fruto bueno. ¿Por qué? Porque tenemos que impactar, tenemos que afectar, tenemos que ejercer influencia, y solamente es siguiendo a aquel que va por delante y se llama Jesucristo. Solamente se puede teniendo el discernimiento a través del Espíritu Santo, y todavía hay más. Muchos van a ser fieles cuando vean que tú eres fiel a una causa. Hay muchos que abandonan el hogar cuando ven que la situación se puso fea. Hay muchos que abandonan la empresa cuando ven que la situación se está poniendo difícil. Hay muchos que abandonan la iglesia cuando no cumple sus expectativas. Hay muchos que abandonan al barco, pero estos demostraron que con una pequeña acción le demostraron a su líder de resultados que estaban con él. Capítulo 12, versículo 18. ¿Quién es el que va a actuar? ¿Quién es el que actúa? ¿Por qué? Y esto, grábatelo bien, para que tú seas un líder de resultados. ¿Por qué crees que el Señor dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo? Y vas a ser testigo de que lo mismo, así como estuve con Moisés, estoy contigo. Mi Espíritu Santo sigue siendo el mismo, así como yo soy el mismo, ayer, hoy, mañana y por los siglos. Capítulo 12, versículo 18. Entonces el Espíritu vino sobre Amasai, jefe de los 30, y dijo, por ti, oh David, y contigo. ¿Cómo dijo? Por ti
y contigo. Voltéame a ver. Padres de familia, madres de familia, jovencitos, jovencitas, jóvenes. Tú le puedes decir a tu padre y a tu madre: padre, madre, por ti y contigo, hasta donde tope, hasta donde pare. ¿Se lo puedes decir? ¿O eres de aquellas personas que muestras tu inconformidad a través de una rebeldía, lo cual no es más que deslealtad? Muestras tu rebeldía a través de una inconformidad cuando no se te satisfacen los deseos, siendo que en tu casa tienes un líder de resultados. No puede ser posible eso. Aquí dice que el Espíritu vino sobre Amasai, jefe de los 30, y dijo: por ti, oh David, y contigo, oh hijo de Isaí, paz, paz contigo, y paz ¿con quién? Con tus ayudadores. Y paz con todos aquellos que quieran seguirte. También, pues también tu Dios te ayuda. Y David los recibió y los puso entre los capitanes de la tropa. Voltéame a ver. Te voy a dar una aplicación práctica a una familia. Si yo soy padre de familia y tengo 3 hijos, ya llega una edad. Yo he sido un líder de resultados evidentes. A través del esfuerzo, tú eres un líder de resultados evidentes. Pero la edad avanza, las fuerzas menguan, el ánimo decrece, pero los tuyos están así. Y llega la hora de establecer diferencias, porque si las hay. Es que para un padre todos los hijos son iguales. No, no, no nos engañemos. ¿Por qué? Porque si se trata de dejar herederos, tú no vas a dejar la herencia a alguien que mostró negligencia. No vas a dejar herederos a alguien que mostró falta de cordura, a alguien que siempre se mostró rebelde. Al contrario, de todos tus hijos, para que nunca les falte a los rebeldes, vas a escoger aquel que mostró templanza, mansedumbre, solicitud, gratitud. ¿Por qué? Porque si no dejas establecido eso, así como lo hace David, a tus ayudadores, entonces ese líder de resultados ya no va a permanecer el fruto. Tú no puedes permitir que el fruto que Jesús ponga en ti se diluya a través de la ignorancia o a través de la falta de prudencia cuando tú tengas que hacer elección. David supo elegir. A todos, te pregunto, aquellos que le fueron a traer agua del pozo, ¿tú crees que no los puso en lugares de mayor eminencia? Tú tendrías igual concepto de un hijo que nunca tuvo atenciones para contigo, sino que siempre te estuvo criticando. Aquel que siempre se sentó a platicar contigo, aquel que te trajo las chanclas, aquel que te sobó la espalda, aquel que te preguntaba constantemente, cuando menos, ¿cómo estabas? Claro que no, hermano. Y no te molestes. Y que los tuyos y tus hijos lo sepan desde ahorita. Porque tienes que afectar, tienes que impactar, tienes que ejercer influencia. Y nunca te avergüences de ver a tus hijos a los ojos y decirles: es que tu comportamiento no es el ideal. Tal vez, ¿por qué crees que te estoy predicando de esta manera? Te lo dije en un principio. A veces no se quiere predicar de esta manera porque se piensa que se pierde espiritualidad, pero llega el momento en que se tienen que enfrentar las cosas. Llega el momento en que tú le tienes que decir a tus hijos: ciertamente mi pasado fue tórrido, fue tormentoso y fue vergonzoso, pero a partir de que el Señor mismo me escogió, el Señor me hizo un líder de resultados y tú eres testimonio de ello. Por tanto, hoy, porque cuando se llega a la repartición y cuando se llega el momento de dar, aunque sea poco, sea mucho, hay divergencia de opiniones, hay contrariedad. Mas sin embargo, todos y uno de los que están aquí deben de saber, y tú debes de tener conciencia, tú, hija de familia,
que no te portas bien, tú, hija de familia, que no tienes la gratitud para con tus padres, o hijo de familia, que no te puede tocar igual. Hay mucha seriedad, hermano. Ese es un líder de resultados. Si tú quieres formar líderes de resultados, tienes que saber que todo lo que hizo Jesús, te pregunto, ¿hizo o no hizo diferencia? Acompáñame al libro de Malaquías, ya para terminar. Encuentra Mateo. Capítulo 3, versículo 13. Ya para terminar, hermano. Voltéame a ver, antes de comenzarlo a leer. A veces, aplicado en la práctica real, aplicado en la vida cotidiana, a veces podemos sentar a nuestros hijos y tal vez tengan mucho que decirnos. Pero también como padres, tú y yo le podemos decir muchísimas cosas a Jesús, pero te aseguro que Jesús tiene más cosas que decirnos a nosotros, hermano. Entonces, cuando tú te sientes, va a llegar un momento en que te sientes a la mesa y pongas a tus hijos así, y tienen la obligación de escucharte. Aunque tus resultados no hayan sido satisfactorios, medianamente satisfactorios o poco satisfactorios, tú te tienes que sentar a la mesa. ¿Por qué? Porque tú y yo tenemos que afectar, impactar, ejercer influencia para que el fruto permanezca, pero el fruto bueno. Porque cuando no nos sentamos a la mesa es como lo que dice aquí. Y cuando tú y yo nada más comenzamos a criticar a los que tenemos enfrente como líderes, cuando tú y yo nada más empezamos a criticar a nuestros padres o a nuestras madres por las malas acciones que cometieron en su vida pasada, mas sin embargo nunca reparamos en que ya tienen 18 o 20 años haciendo lo bueno, y de eso bueno que están haciendo nos estamos beneficiando. O tal vez en sus momentos de apogeo o en sus momentos de grandeza o de plenitud y de facultades físicas, todo lo trabajaron para nosotros y se nos olvidó. Es como si tú y yo olvidáramos lo que ha hecho Jesús y el Padre desde un principio, hermano. Tenemos que mostrar gratitud siempre. Por eso dice capítulo 3, versículo 13: vuestras palabras contra mí han sido violentas, como pueden ser violentas las palabras de tu hijo, dice Jehová. Y dijeron: ¿qué hemos hablado contra ti? Han dicho: por demás es servir a Dios, ¿qué aprovecha que guardemos? Voltéame a ver. A veces, no, ¿para qué? ¿Para qué me esfuerzo? Si ya sé que tu consentida es aquella le vas a dejar, aquella le vas a hacer así. ¿Te suena familiar esto, hermano? Si tienes preferencia por aquel hijo, si bien se te ve, pues claro, hermano, claro. Y estoy viendo muchas caras, y qué bueno que nos afecte, hermano, qué bueno. Porque el tiempo de la crítica de un líder que te ha dado resultados, tal vez no lo satisfactorio que tú quieres, o tal vez no lo bueno que tú quieres, pero un líder que se ha esmerado, que se ha matado, que se ha sacrificado, es digno de reconocimiento. Amén. 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 Por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? ¿De qué sirve de que sea atento o atenta contigo? 16. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fueron escritos en el libro de la memoria. 17. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos. Fíjate, y serán para mí, ¿qué? A todos los amo, pero estos para mí es mi especial tesoro. Te pregunto, con ese líder de resultados, tal vez no lo satisfactorio, voltéame a ver, tal vez no lo satisfactorio que tú quieres, ¿sí? ¿Has sabido ser
agradecida? ¿Has sabido mostrarle tu gratitud? Porque entonces, sí te quiero, pero este para mí es mi especial tesoro. 17, y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo, que qué, que le qué, que le sirve, hermano, que le sirve. ¿Por qué? ¿Por qué la palabra de Dios adquiere otro sentido cuando lo aplicamos? Porque en tu casa tienes un líder de resultados. Porque en tu casa, si lo escogió Dios, es un líder de resultados. Si está batallando, está luchando por cambiar, su carácter a veces no se presta, pero se está esforzando, hermano. Y con tu ayuda lo puedes lograr. ¿Por qué? Porque él ha pretendido afectar, él ha pretendido impactar, ha pretendido ejercer influencia. Ahora, si no se han logrado dar los resultados que tú esperas, tú lo puedes hacer. Porque ya para terminar, dice Jehová 18, entonces se volverán y discernirán la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no. Te pregunto, en una casa donde hay líderes de resultados, en una iglesia donde hay líderes de resultados, en una sociedad donde hay líderes de resultados, puede haber que aún así haya gente buena y gente mala, que no, sí, hermano. Pero tú y yo tenemos algo especial. Te lo leí. Dice, pero ustedes les exijo, porque no me eligieron ustedes a mí, sino que yo los elegí. Si tú estás sentado el día de hoy en una silla aquí, es porque el Padre quiere que cambiemos nuestra manera de pensar, quiere afectar nuestra conciencia, quiere impactar nuestras actitudes, quiere ejercer influencia sobre los hijos y sobre las hijas que no muestran gratitud para con el líder de resultados, que es su madre soltera, que es su padre, que es su madre que sale a trabajar, que es su padre que sale a trabajar. ¿Por qué? Porque si hay alguien que estuvo dispuesto a través de correr peligros, de traer un vaso de agua, tú y yo, ¿qué estamos haciendo? Por eso el Espíritu Santo, ya después de todo lo que te dije, el Espíritu Santo que Dios nos ha dado, hoy quiere que medites o que meditemos, porque va a llegar un momento, hermano, que así como tú estás pidiendo resultados, te van a exigir a ti resultados. Amén. Y solamente los podemos dar buenos cuando somos guiados por el Espíritu Santo de Dios. Ponte de pie, por favor. ¿Qué palabra es esta? Palabra de reflexión. Mira, voltéame a ver hacia dónde quería llegar y hacia dónde quería encaminarlo todo. Hay en ti, particularmente matrimonios jóvenes y jovencitos y jovencitas solteras, que hay líderes en potencia, en formación, pero que tienen que ser líderes de resultados porque están en una congregación, están bajo la influencia, la afectación y la impactación del Espíritu Santo. Por lo tanto, no hay excusa ni pretexto, porque fueron elegidos por Dios. Y déjame decirte algo, Dios no se equivoca. Amén. Ayúdame a orar, hermano.